el, el de- el derecho sucesorio en la actualidad, todavía este sistema, eh, vamos a llamarle todavía tradicional que tenemos, porque todavía no está puesto, aunque ya está en vigor, no algunos juzgados, salvo que ustedes me indiquen que ya empezaron a introducirse al nuevo código, bueno, pues entonces hablaremos un poquito al respecto también. Sin embargo, todavía tenemos ahí el vestigio de nuestras legislaciones est- em, estatales, ¿no? Respecto del tema de las sucesiones. Bien, el tema de las sucesiones, lo hemos visto, es un tema muy requerido sobre todo en estas épocas, después de las pandemias, derivado de todos los fallecimientos que se dieron desafortunadamente, ¿no? Em, y entendamos que, bueno, definitivamente en algunas ocasiones los seres humanos, pues nunca nos ha gustado pensar en qué va a suceder posteriormente cuando faltemos. Y algunos no tomamos tan en serio este punto y nunca nos ponemos a pensar qué es cómo arreglar nuestra situación, ¿no? Bien, entonces tenemos que existen tres tipos de sucesiones que reconoce en la actualidad, al menos el Código Civil del Estado de México, ¿no? Se reconocen tres tipos de sucesiones. En materia, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también reconocen estos tres solamente, que nos va a dar al menos del testamentario y del intestamentario, una opción más, aparte de las que, digamos, que aparte del juicio ordinario. Y es curioso porque nosotros pensaríamos que si ya tenemos establecidos estos tres, pues el Código Nacional no vería una forma de, de accionar de forma más rápida una sucesión y sin embargo vamos a hablar un poquito respecto a estas sucesiones del nuevo Código Nacional también, en el cual también nos dan unas opciones bastante interesantes. Bien, empecemos con la sucesión testamentaria. Como ustedes saben, esta sucesión testamentaria, déjenme hacer un minutito. En la sucesión testamentaria vamos a tener que, pues, se tramita cuando existe un testamento, este, eh, un testamento otorgado un testamento otorgado, se tramita ante bueno, es que mire, la sucesión testamentaria se va a dar cuando existe ya un testamento. La persona obviamente optó por ir ante un notario público, realizar un testamento y dejar disposición testamentaria, ¿no? Entonces resulta que la sucesión testamentaria pues se da ante el juez de lo familiar, consta de 4 etapas de juicio, al igual que la intestamentaria, y esto se da cuando existen inconsistencia en bienes o bien existen controversia entre herederos. La sucesión testamentaria, chicos, la podemos abrir de forma juicio o de forma judicial o de vía notarial. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bien, la sucesión testamentaria judicial se puede dar existiendo o no existiendo controversias, pero en estricta teoría, con el afán de quitarle esta carga a los juzgados en las cuales no existe alguna controversia entre las partes, el notario de la entidad tiene la facultad de poder abrir la sucesión testamentaria. Abrirá las 4 etapas que nosotros vamos a ver más adelante, siempre y cuando no exista controversia, siempre y cuando no existan menores de edad y no existan incapaces dentro de la sucesión. Obviamente, el tema de no existir controversia es lo que le va a permitir al fedatario público poder llevar a cabo la sucesión testamentaria, ¿ok? Si existiese durante la tramitación o la búsqueda o la búsqueda de testamentos, controversia, pues entonces el notario público deberá de
solicitar o más bien de abstenerse de seguir viendo respecto de la sucesión, toda vez toda vez que existe controversia, ¿sale? Entonces, en estricta teoría, la sucesión testamentaria vía judicial se tiene que dar cuando exista alguna controversia o bien se desconozca alguna persona que tenga derechos hereditarios o bien existan menores de edad dentro de la sucesión o existan personas incapaces, ¿no? Entonces, estos son los supuestos por los cuales puede tramitarse una sucesión testamentaria, ¿ok? Bien. La sucesión testamentaria consta de las 4 etapas que habíamos señalado. La denuncia de la sucesión, es decir, avisar de la muerte de la persona, buscar el último testamento, nombramiento de albacea y protesta del cargo del mismo. ¿Cómo se lleva esto? Bien, pues resulta que llega nuestro cliente y nos dice, ¿sabe qué? Mi papá, mi esposo falleció y dejó testamento, yo lo tengo. Entonces decidimos que queremos abrir la sucesión testamentaria. Entonces nosotros como abogados vamos a decir, ok, quienes tienen derechos hereditarios, ¿tienen algún conflicto entre ustedes? No, que sí, ¿no? Que mi hermana, que mi mamá, que ya sabemos, ¿no? Cuando existen controversias en un tema familiar. Entonces es el momento en que nosotros podemos poner ya de inicio, determinar que pues va a ser una sucesión testamentaria vía judicial por cualquier inconveniente que se pueda presentar durante el desarrollo de la sucesión. Entonces realizamos nuestra primera denuncia de la sucesión señalando en nuestro escrito inicial que en nuestro apartado de hechos, por supuesto, la persona falleció y quien hace la denuncia puede ser la esposa, el hijo o cualquier persona que considere que tiene derecho hereditario, ¿ok? Ahora bien, durante esta primera etapa, ¿qué más sucede? Pues nosotros ingresamos eh, pues sí, la denuncia, ¿no? Se señala la denuncia, decimos, ¿sabe qué? Mi papá falleció en tal fecha y dejó testamento. ¿Qué es lo inmediato que va a hacer el juez? Lo inmediato que va a hacer el juez va a solicitar que se giren los oficios correspondientes a efecto de que se haga la búsqueda del último testamento señalado. ¿Por qué va a hacer esto? Porque obviamente, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que eh, el testamento que nosotros estamos presentando ante la autoridad judicial es el último testamento. También es cierto que puede existir que durante alguna etapa de su vida él haya determinado que no era el último y entonces pudo haber suscrito algún otro sin que siquiera se enterara la familia. En este orden de ideas, pues el juez como tiene que verificar que sí sea el último, pues entonces lo que tiene que hacer es hacer una búsqueda de testamento ante las dependencias correspondientes, se giran los oficios y estos oficios se van a ingresar a las dependencias correspondientes a efecto de que informen si existe un testamento y cuál es ese testamento. Si en estos informes resulta que el testamento que nosotros exhibimos efectivamente es el último testamento que fue otorgado por parte de la persona, pues entonces lo que sucederá es que pues nos señalarán que efectivamente el testamento que fue presentado por los que consideran que tienen derechos hereditarios, es el último testamento que otorgó la persona. Bien, una vez que tenemos esto, ¿qué otra cosa sucede en este inter? Pues muy sencillo. Lo siguiente que también sucede es la citación de los herederos o de los que consideren que tienen derecho a la herencia, ¿vale? Esto, ¿cómo lo vamos a señalar? Bueno, pues porque el juez, en lo que nosotros mandamos o en lo que se hace la búsqueda del testamento, se les da una temporalidad a las personas que consideren que tienen derecho a heredar para que puedan presentarse a la sucesión. En ocasiones esto no sucede, en ocasiones
todos presentan la denuncia, o si se señala quién es, vamos a suponer que la mamá está peleado con uno de los hijos, entonces, pero sí señala que existe un hijo y señala el domicilio y se tiene que hacer el emplazamiento correspondiente a efecto de que se puedan apersonar al juzgado y en el juzgado, por supuesto, se pueda determinar que pues puede comprobar su calidad y obviamente poder tener este derecho a la sucesión, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a denunciar una sucesión y no vamos a señalar a todos los que posiblemente tienen derecho a heredar o si lo señalamos, pero ellos no han querido abrir la sucesión, pues es necesario señalar domicilios en donde puedan ser emplazados a efecto de que tengan conocimiento que se aperturó esta sucesión. ¿Qué otra cosa va a suceder en esta primera sección? Bueno, pues ya emplazamos, ya llamamos a todos los que posiblemente tengan derechos hereditarios o ellos mismos ya se apersonaron, ya empezaron a llegar los informes respecto de si si la disposición testamentaria que exhibimos fue la última y en caso de no ser la última, ya se nos envió esa última disposición testamentaria. Entonces ahora sí, nos van a fijar una fecha para que se pueda llevar a cabo la primera audiencia y en esta primera audiencia se hace el nombramiento, el reconocimiento de los derechos hereditarios de cada una de las personas que nosotros señalamos o que se apersonaron y además también se va a hacer en la designación de albacea. Generalmente los testamentos ya vienen determinado quién será la albacea. Sin embargo, pues obviamente se le tiene que hacer de conocimiento a esta persona que está determinada como albacea y en caso de que ella considere que sí está apta para poder asumir ese cargo, entonces protestará el cargo. Pero, ¿qué va a suceder si existe alguna oposición o bien si ella no o esa persona no se cree capaz de llevar a cabo la sucesión, a lo mejor porque está enferma, porque no se quiere meter en problemas, puede haber una infinidad de situaciones. Bueno, pues entonces se les señalará a quienes se les ha reconocido los derechos hereditarios a efecto de que puedan nombrar una albacea. Pero obviamente esto siempre y cuando en el testamento uno no se haya decretado una o la que se haya decretado no haya querido protestar el cargo. ¿Qué otra cosa se le pide al albacea? La garantía del desempeño de su nombramiento. Esto generalmente le podemos dar vuelta. ¿Por qué? Bueno, de inicio, ¿a quién le gusta garantizar? Con dinero un cargo, ¿no? Generalmente sería lo ideal porque así lo marca la legislación, sin embargo, todavía no sé cómo vaya a quedar el nuevo código, pero todavía tenemos la posibilidad de exentar la obligación de garantizar el desempeño del cargo de albacea, siempre y cuando todos los que tienen derechos hereditarios señalen que le exentan de la responsabilidad de dicha garantía. Al menos en el Estado de México todavía está así. Sin embargo, tengo que decir que en el nuevo Código Nacional curiosamente señalan que sí se le determinará por parte del juez un monto para poder desempeñar el cargo de albacea. No sé, no he escuchado que exista una excepción como en la actualidad donde todos los que tienen derechos hereditarios puedan solicitar que se le exima de esta responsabilidad. En el nuevo Código Nacional, al parecer, no existe esta excepción. Tendríamos que ver cómo se va desarrollando. Y curiosamente, fíjense que en este nuevo Código Nacional, el nombramiento de albacea, también todas las secciones que nosotros vamos a ver el día de hoy no han cambiado en el nuevo Código Nacional. Pero sí existen así como unas diferencias importantes, como esta que yo les estoy diciendo, que no he escuchado que exista esta excepción. Y esto, bueno, pues obviamente sí pone en una condición complicada a aquellas personas que no quieran garantizar que no quieran garantizar
su cargo. Muchas veces se les exentaba sobre todo a las mamás, ¿no? Cuando ellas eran las que quedaban como albaceas, muchas veces los hijos eran los que exentaban del pago a las mamás, ¿ok? Bueno, una vez que ya tenemos la denuncia, ya llegaron los informes de búsqueda de último testamento, ya se hizo el nombramiento y reconocimiento de los derechos hereditarios, también ya se protestó el cargo de albacea, entonces ahora sí, nos vamos a la siguiente sección, que va a ser la sección del inventario y el avalúo. Bien, la segunda sección del inventario y el avalúo corresponde a establecer un inventario provisional de la masa hereditaria, establecer un avalúo respecto de la masa hereditaria y en su defecto, si no estamos de acuerdo con el inventario que se ha presentado, mediante incidente poder establecer las inconsistencias que nosotros consideramos pertinentes y oponernos al inventario y avalúo que se ha presentado. Ahora, cuestiones muy técnicas. ¿Qué sucede, por ejemplo, si son casas habitaciones? ¿Sabe qué, licenciada? Pues es que sí, pero fíjese que mi clienta, pues es una casa, es su casa de toda la vida, es su casa de toda la vida y obviamente no, pues no tienen mucho dinero a lo mejor, ¿no? Mi cliente, pues la verdad es que está en una fase en donde pues lo único que quieren es que su mamá se quede con la casa, por ejemplo, ¿no? Que se quede con la casa y pues por eso abrieron la sucesión. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que, por ejemplo, no gasten en un avalúo comercial de los bienes? Al menos en el Estado de México, esto puede variar porque va a depender mucho de los estados y de la forma en que trabajen los estados, pero en el Estado de México, por ejemplo, podríamos presentar una certificación de valor y clave catastral y además el pago del impuesto predial como una forma bueno, además de la escritura pública, por supuesto, para que se le dé se tenga por identificado el bien inmueble. Y con ese valor catastral, que en el Estado de México puede llegar a estar muy pegadito al comercial, podemos saltarnos el avalúo, porque vamos a señalar que está evaluado el inmueble conforme el valor catastral que le da el municipio. Entonces, esta es una cuestión como muy técnica para los que no, sus clientes no quieran, como gastar, ¿no? Porque entiendo que un valuador comercial, pues obviamente va a depender de muchas cosas sus honorarios, desde cómo él los establezca. Hay algunos que los establecen por metros, otros los establecen, según sí el valor comercial, o sea, va a variar mucho, ¿no? Entonces, independientemente de eso, una opción podría ser, si es que en su estado no son tan complicados, ¿no? Podría ser, sí, exhibir. En la Ciudad de México sí es posible, pero sí le voy a ser bien sincera, a mí sí me ha tocado que me han requerido el inventario comercial, el avalúo comercial. Entonces sí se puede, pero sí, sí tendríamos que esperar a ver cuál sería el criterio del juez, porque sí, más que nada depende mucho del criterio. Yo lo recomiendo mucho cuando es un bien inmueble, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Porque pues sí, o sea, la verdad es que muchas veces nada más es poner en orden la casa donde vive, pero bueno, ¿no? Entonces, esa es digamos, una opción que yo les puedo dar y como les digo, va a depender mucho también del criterio del juez, ¿ok? Bien, también en este inventario y avalúo hay que considerar que cuando nosotros coloquemos, nombremos o enlistemos el bien inmueble, también es bien importante que tengan bien regularizados estos inmuebles. En ocasiones, por ejemplo, no tienen número oficial. Y a mí me ha tocado que el juez me dice, sí, pero ¿sabes qué? Sácame la constancia del número oficial, por favor, porque pues no viene lote número tal, sin número externo, cualquier cosa. Entonces, hay que checar como que administrativamente también esté bien determinado los bienes inmuebles, porque luego eso también puede hacer que a nosotros nuestro trabajo se haga todavía más largo, precisamente porque no está como bien determinado el bien inmueble, ¿ok?
En caso, por ejemplo, de que sí se establezca un avalúo comercial, bueno, pues entonces el avalúo obviamente tiene que ir con todas las características como si se tratara de un peritaje. De preferencia, que su evaluador comercial sea alguien que esté en que esté en los listados de los peritos autorizados del Poder Judicial que se trate, a efecto de que no les pongan como un pero, ¿sale? A veces los jueces en ese sentido también son medios quisquillosos. Y obviamente un perito que está como autorizado, pues sí, como que tiene como más noción de cómo presentar dicho inventario y aval, ¿ok? Contra el incidente, ¿contra qué puede operar, por ejemplo? Contra el inventario y el avalúo que se presente, ¿no? Si alguno de los si alguno de los que consideran que tienen derechos hereditarios está como enfadado, como que no está como muy de acuerdo, ¿dónde nos podría empezar a pegar? Perdón, inconformándose con nuestro inventario o con nuestro avalúo, señalando ya sea que se están omitiendo bienes o bien que la evaluación que se está presentando no está de acuerdo y entonces él querer presentar un avalúo independiente. Y esto sí lo puede hacer vía incidental, ¿ok? Que es una oposición al inventario y al avalúo. Muy bien. De este inventario y avalúo, vamos a tener que la aceptación, es decir, el que no se opongan a nuestro inventario y avalúo va a traer como consecuencia otra sentencia interlocutoria diversa a la primera, y esto es algo bien importante. Por cada una de las etapas se va a fijar una sentencia interlocutoria. Es decir, la primera sentencia que vamos a tener es el reconocimiento de los derechos hereditarios y nombramiento y protesta de cargo de albacea. Esa va a ser nuestra primera sentencia interlocutoria. Nuestra segunda sentencia interlocutoria va a ser la aceptación de nuestro inventario y nuestro avalúo. ¿Ok? Bien. Posteriormente nos vamos a la partición, pero antes de irnos a la partición, quiero que podamos tomar en cuenta lo siguiente. Resulta ser que el nombramiento de albacea no solamente tiene una función de administradora de la sucesión, sino que además, por ser administradora de la sucesión, está obligada a presentar rendición de cuentas, ¿sale? Esta rendición de cuentas nos va a servir precisamente para que los herederos estén conformes con respecto de lo que se está haciendo por parte de la albacea. Es decir, la albacea tendría en su defecto que vamos a suponer que son bienes inmuebles, ¿no? Vamos a suponer que de esos bienes inmuebles, pues hay que pagar el predio, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, ¿no? Entonces, el albacea en estricta teoría es el encargado precisamente de realizar este tipo de trámites administrativos y obviamente tiene la siguiente posibilidad. Primero, que se le puede determinar un salario por el cargo de albacea, si es que así lo determina el testamento o así lo acuerdan las partes. Y segundo, obviamente que se le reembolsen todos los gastos que se vayan generando por su gestión administrativa en la masa hereditaria. ¿Ok? Sin embargo, bueno, es importante señalar que sí, la albacea tiene la obligación de hacer una rendición de cuentas, tanto parcial como general. Les estoy buscando ahorita el fundamento respecto de la rendición de cuentas. Denme un segundito. Porque sí es muy importante el hecho de estar muy al pendiente respecto de las obligaciones de la albacea, sobre todo cuando existen controversias. Porque cuando existen controversias, la verdad es que el que esté haciendo la de tos es el que se va a empezar a oponer, 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 oponer. Y lo primero que nos van a decir es que la albacea no ha rendido sus cuentas, ¿no? Entonces es bien importante, en el inventario y avalúo se tendría que hacer la primera rendición de cuentas
Y posteriormente, antes de que se haga la partición, se tendría que hacer una, una cuenta general en la cual el albacea señale cuánto se ha ido como gastando a través de toda esta gestión de la sucesión y también presentar un proyecto de partición. Ahora, la partición en las testamentarias, obviamente nos vamos a ir a lo que determinó la persona, ¿no? Si la persona señala que el bien inmueble será entregado a un solo heredero, pues así se señalará el proyecto de partición, ¿no? Que conforme a la disposición testamentaria que está bajo el instrumento número tal, ante la fe de tal, notario público, pues se determinó que el bien inmueble le pertenece a tal, a tal, a tal y a tal, ¿no? Cuando se trata obviamente de porcentajes o legados, pues exactamente lo mismo. Porque en la estricta teoría nos vamos a pegar precisamente a la última voluntad. Este, este proyecto de partición, como les digo, si existe controversia, seguramente ese que esté inconforme les va a meter un incidente por no estar de acuerdo con el proyecto de partición, ¿no? Y dará sus elementos, dirá sus argumentos respecto del por qué no está de acuerdo y de forma incidental se determinará si, si tiene o no tiene razón a efecto de que se tenga por cerrada la partición. Y bueno, por último, la adjudicación que una vez que ya tenemos aprobada la partición, entonces sí, los que son herederos, entonces tendrán de común acuerdo que determinar qué fedatario público será el que realice la protocolización de la masa hereditaria y bien, o bien cuando se hará la entrega de los bienes muebles de los que estemos hablando. Entonces, en la etapa de la partición, tenemos que señalar nuestro proyecto y además señalar a lo mejor que las partes están de acuerdo en que se le dé vista o que se le dé acceso al expediente a tal fedatario público y señalar domicilio del fedatario público a efecto de que pueda llevarse a cabo la adjudicación. Ahora, aquí también hay otro tema. Va a depender del juez, del estilo de la entidad. Por ejemplo, algunos van a decir que se tiene por autorizado o nombrado al notario público designado por los herederos y que se le da un plazo para que vaya y proteste el cargo. Asimismo, se pueda tener acceso al expediente en su totalidad. Antes, al menos en el Estado de México, todavía se hace, algunos, ya me topé con algunos que no lo hacen así, lo que hacían era ir, protestar el cargo y se llevaban el expediente del juzgado y el notario tenía la obligación de volverlo a incorporar al juzgado cuando haya terminado la adjudicación de los bienes. Hay otros que ya me topé con los cuales se dieron cuenta que los notarios se tardan un buen porque a lo mejor no les pagan, porque no se ponen de acuerdo, cualquier cosa, y entonces lo que hacen es señalar que se generen copias certificadas a costa del interesado a efecto de que se pueda hacer llegar estas copias certificadas al fedatario público nombrado y que este mismo protocolice la adjudicación correspondiente. ¿Y qué es lo que va a protocolizar? Muy fácil, de, eh, cambiar de titular registral de los bienes, ¿no? Es decir, puede ser ya una copropiedad, se puede ya pasar a nombre de la esposa, ¿no? Es decir, tendrá que girar las escrituras públicas correspondientes a la nueva adquisición de los bienes inmuebles. Aquí me gustaría aclarar un poquito, porque resulta que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hace una, una mención que a mí me parece, híjole, un poco inquisitiva y tiene que ver con lo siguiente. Cuando se presenta el inventario y el avalúo, resulta ser que el juez le va a dar vista al Ministerio Público o a quien considere
que es digno representante del fisco para que tenga conocimiento de esta sucesión. ¿Qué es lo que me está abriendo aquí? Resulta ser que a veces las personas llegaban hasta la partición y se esperaban mucho para la adjudicación, porque obviamente todos sabemos que el escriturar una propiedad pues no es como dos pesos. Y resulta que disculpa que, a ver, déjenme un segundito porque buenas tardes. ¿No me escuchan? Sí la escuchamos, maestra, sí la escuchamos fuerte y claro. Ok, perdón, ok. Y resulta que entonces no se avisaba al fisco respecto de estas transacciones, sino hasta que el notario público, que ahora ya le hace como una extensión del fisco para poder informar respecto de esta nueva adquisición de bienes inmuebles y obviamente la retención de los impuestos correspondientes, lo hacía directamente el fedatario público. Ahora resulta que el juez también le hará saber al fisco que existe un trámite de sucesión, sea testamentaria o intestamentaria, a efecto de que esté al pendiente de cuando lleguemos a la adjudicación. Entonces, a mí en lo personal me parece que estamos hablando de un sistema muy inquisitivo, ¿no? O sea, ya no podemos heredarnos nada, ni quedarse así. Supongo que va a tener alguna consecuencia, supongo que no tardará mucho en salir alguna modificación respecto inclusive de la posibilidad de que nos pongan una temporalidad para la adjudicación. No sé, no sé en qué sentido vaya encaminado el que se le dé vista al fisco para que conozca respecto de un juicio sucesorio, ¿sale? Otra cosa muy importante del Código Nacional es que vamos a tener un juicio ordinario testamentario, ¿sale? Y van con estas 4 etapas desarrolladas como yo se los he venido comentando, pero también vamos a tener otra que les van a llamar juicios sucesorios particulares o especiales, que va a ser un trámite como express en materia de testamentaria. También hay uno intestamentario, en la cual se va a tramitar todas las etapas, pero de una manera más sumaria. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ah, muy sencilla. Simplemente que no exista en realidad pero ningún tipo de controversia. Entonces, esto lo hicieron con el fin de que en vez de hacernos las 4 etapas de forma normal, ¿no? Se pueda juntar, y si en verdad no existe ninguna controversia, entonces al menos denuncia, inventario y avalúo y partición tienen que presentarse en el mismo escrito, ¿sale? Firmado por cada uno de los que consideren tener derechos hereditarios y los cuales van a ser reconocidos en una audiencia especial, ¿sale? Y en su efecto, una vez que asistan a esta audiencia especial, entonces se dará paso a la adjudicación, para que ustedes se den una idea de lo rápido que va a ser o que intentan que sea este tipo de juicio sumario testamentario. Tenemos que una vez hecha la denuncia hereditaria, ¿sale? Y aunque existan menores de edad, pero que estén representados debidamente con su tutor o su representante especial, o que existen igual incapaces que puedan tener esta representación, se le da vista al Ministerio Público, y en caso de que en verdad no exista ninguna controversia, se supone que en 20 días posteriores a la solicitud de juicio sucesorio, se hará una citación a la audiencia en donde se reconocen derechos hereditarios, se nombra la albacea, se nombra un interventor en caso de ser necesario, y se hace una capitulación especial de la masa hereditaria, y hasta el último se determina una sentencia de adjudicación. Todo esto va a suceder en estricta teoría en un plazo de 20 días posteriores a haber ingresado nuestra denuncia testamentaria, ¿no? Entonces, a esto ellos lo están llamando
un procedimiento especial o juicios sucesorios particulares, que la única peculiaridad es que no exista controversia y que se pueda llevar vía judicial. Y yo creo que esto también lo hicieron porque, con todo respeto que me merecen los fedatarios públicos, sí, digo, yo nunca he escuchado que exista un límite para abrir derechos sucesorios. De hecho, bueno, perdón, es que me están preguntando si se pueden abrir derechos sucesorios 20 años posteriormente del fallecimiento. Entonces, les digo que sí, ¿no? Ahorita lo platicamos si quieren más a fondo. El problema de que las sucesiones se abran con mucho tiempo después es que obviamente ya muchas veces ya ni siquiera son los que tienen derechos sucesorios directos, sino que muchas veces ya tratamos inclusive con los hijos o con los nietos. Pero ahorita lo platicamos un poquito más adelante, estos casos en particular. Bien, entonces, este es uno de los especiales respecto a derecho sucesorio. Luego tenemos los sucesiones intestamentarias que de la misma forma vamos a tener las mismas etapas que la sucesión testamentaria. ¿Cuál es la única diferencia con el intestado? Sencillo, que no existe testamento alguno y que entonces vamos a tener que acudir a nuestro código para saber quién tiene derecho a heredar, ¿no? Entonces, no existe testamento otorgado, falleció mi familiar y entonces yo, perdón, esposa o concubina, quiero abrir la sucesión. Bien, entonces, esposa o concubina puede abrir la sucesión, los hijos, los padres, los hermanos o cualquier otro familiar que considere que tiene derecho hereditario. ¿Sale? Cualquier persona puede denunciar esta sucesión, que considere este derecho. Son las mismas etapas que la etapa de la sucesión testamentaria, no van a cambiar, es decir, vamos a hacer la primera etapa de la denuncia, búsqueda de testamento. ¿Por qué tenemos que hacer la búsqueda de testamento si de todos modos yo ya solicité o ya manifesté al juez bajo protesta de decir verdad que no, que no existe testamento alguno? Bueno, pues porque el juez tiene que verificar precisamente esta circunstancia y una vez que se determine que en verdad no existe testamento alguno, pues podemos seguir por la vía intestamentaria. De otra forma, el juez nos tendría que pedir que rectifiquemos la vía y que sea una sucesión testamentaria, ¿no? Bien, segundo, los quienes tienen derecho a heredar, pues esposa, concubina, hijos, padres, hermanos y otros familiares que consideren tener mejor derecho. Inventario y avalúo, se siguen las mismas reglas, ¿no? Se tendrían que enumerar todos, todos los, todos los, todos los bienes que forman parte de la masa hereditaria, al menos todos los bienes que conozca la albacea o los que tienen los derechos hereditarios reconocidos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un bien inmueble se desconocía y ya hemos presentado inventario y avalúo y resulta que apareció otro bien inmueble? Se puede llevar a cabo vía incidental, señalando que se va a hacer una complementación o una ampliación de inventario y avalúo. Todavía es que bajo protesta de decir verdad desconocíamos la existencia de dicho bien inmueble, pero que ahora se tiene conocimiento del mismo y que solicitamos que se considere para la masa hereditaria correspondiente, ¿no? Entonces, sí es posible agregar los bienes que han quedado fuera, o bien, en caso de que ya se haya terminado la sucesión testamentaria, se tendría que abrir una nueva, señalando que es una complementaria de los bienes que no se consideraron en su momento en la anterior, ¿ok? Entonces, eso es importante que ustedes también lo conozcan. Entonces, tenemos inventario y avalúo, también tenemos la otra, la otra que es la partición, y en el caso de la partición es donde nos vienen también muchos problemas en cuestión de sucesión intestamentaria. ¿Por qué? Ahí va. Pues resulta ser que ¿por qué es tan importante que nos casemos? Pues por las sucesiones, ¿no? Resulta ser que cuando nosotros nos casamos por una sociedad conyugal, únicamente sociedad conyugal, si estamos casados por separación de bienes,
no aplica esta situación, ¿ok? Pero si estamos casados por sociedad conyugal, entonces tenemos que esta propiedad, esta casita que era mía y que estoy peleando para que se regularice y tiene interés, vamos a suponer, mis 3 hijos, ¿no? Y yo, entonces somos 4 y entonces nosotros diríamos, no, pues entonces pues se va a dividir en 4. Pues no, la verdad es que si nosotros estamos casados por sociedad conyugal y este inmueble se adquirió dentro del matrimonio, pues es parte de la sociedad conyugal. ¿Y qué nos dice el Código Civil en cuestión de la sociedad conyugal? Pues que, por default, los bienes que son adquiridos durante el matrimonio y que estamos bajo un régimen patrimonial de sociedad conyugal, nos corresponde el 50%. Y en este orden de ideas, este 50% que no está punteado ya es mío por ganancial matrimonial, porque estoy casada con el señor, así la escritura pública está a su nombre, pero por ganancial matrimonial, acreditando con mi acta de matrimonio que estoy bajo un régimen patrimonial de sociedad conyugal, es mío. No está dentro de lo posiblemente a repartición, ¿ok? Y entonces el otro 50%, este otro 50% se dividirá entre esposa e hijos, porque la esposa hereda como hijo. Entonces es aquí donde hay muchísimo problema, porque entonces si nos tocan hijos ambiciosos, entonces van a decir, oye, pero ¿por qué mi mamá está heredando, vamos a poner 60% o más del 50%? Y yo estoy heredando un 10 y tantos por ciento. Eso no es justo. Yo era su hija y yo lo cuidé y yo no sé qué. Sí, pero es que tu mamá está por sociedad conyugal y entonces el 50% automáticamente por ganancial matrimonial, yo les digo a mis clientes, por haberlos aguantado, ¿no? Me corresponde a mí. Y además del otro 50% me corresponde una parte proporcional como si fuese hijo, de tal forma que siempre la esposa que está casada por un régimen patrimonial de sociedad conyugal va a obtener más del 50% de la masa hereditaria. Pero ¿qué cree, licenciada? Resulta ser que estuve por separación de bienes o bien nunca me casé porque nuestro amor era tan verdadero que fíjese que nunca me casé. ¿Para qué me casaba si de todos modos si me quería divorciar me iba a separar? Pero pues como lo quise tanto, pues no me separé, ¿no? Pues las concubinas, como las esposas que están bajo un régimen patrimonial de separación de bienes, únicamente heredan como hijo. Esto quiere decir que ahora sí, mis 3 hijos serán copropietarios en parte igual como yo. Entonces yo tendré los mismos porcentajes de derechos hereditarios que mis hijos. Ahora bien, ¿pero qué cree, licenciada? Resulta ser que me visitó un señor. Es un señor mayor y desafortunadamente pues falleció su hijo. Su hijo nunca tuvo hijos y como nunca tuvo hijos, pues fíjese, bueno, perdón, antes de que me vaya. Pero ¿sabe qué, licenciada? Pues yo soy concubina, ¿no? Entonces, como yo soy concubina, pues me toca heredar la misma proporción de mis hijos. Sí, pero ¿qué crees? Que el juez te va a pedir que acredites tu calidad de concubina. Y entonces, para poder acreditar la calidad de concubina, pues tenemos que hacer un juicio no contencioso de reconocimiento de concubinato. Y este juicio de reconocimiento de concubinato lo tenemos que hacer antes de abrir la sucesión intestamentaria para que no le pongamos una stop a nuestro juicio sucesorio y entonces irnos a resolver el tema del concubinato. Entonces es bien importante que ustedes como abogados, cuando les llegue una concubina, hagan de inicio un reconocimiento de concubinato. Es un juicio no contencioso donde basta que se narre que la señora tuvo una relación
con la persona fallecida, o el señor tuvo una relación con la persona fallecida y que vivieron tantos años juntos y que procrearon tantos hijos. Exhibir obviamente las actas de nacimiento de los hijos si es que hay, y además 3 testigos a efecto de que en audiencia de este juicio no contencioso se les pueda hacer cuestionamientos por parte de ustedes, estos testigos, señalando si conoció a la señora, si conoció al señor o al revés, si conoce a los hijos, si conoce dónde vivieron, si en qué calidad los conoció, si conoce si mantenían una relación, y entonces darle los elementos necesarios al juez para poder acreditar esta relación de hecho. Algunos jueces en algunas dependencias son mucho más prácticos. O sea, dicen, a ver, me estás diciendo que tuviste una relación de 20 años con esta persona y además me estás exhibiendo actas de nacimiento de tus hijos y además me estás anexando este comprobante de domicilio que está a nombre de él o de ella. Pues yo doy por hecho que pues ya, o sea, no es necesario ni siquiera que me traigas a los 3 testigos, pero ¿de qué va a depender? Vuelvo a lo mismo, va a depender del criterio del juez. Hay jueces que dicen, ¿para qué voy a perder el tiempo en una audiencia en donde me van a traer 3 testigos a decirme que sí conocen a la señora y que también conocieron al señor y que sí efectivamente conocen a sus hijos y que además sí los conocen desde que ellos vivían juntos, cuando estos actas de nacimiento de sus hijos me están diciendo que pues tenían una relación, ¿no? Entonces, esa sentencia de reconocimiento de concubinato es el que se ingresa como una forma de acreditar los derechos sucesorios, porque de otra forma, ¿cómo acreditas que esa concubina haya sido la última concubina que sí tenga derechos hereditarios? ¿No? Y obviamente los hijos, por supuesto, no, ustedes lo saben, pues los hijos siempre y cuando estén legítimamente reconocidos, pues todo sea del primero, segundo, tercero, cuarto o quinto matrimonio y concubinato, por supuesto que tienen derecho a heredar, ¿no? Los hijos reconocidos tienen derecho a heredar. En el caso, por ejemplo, del IMSS, ¿no? Para los que tienen un tema de concubinato, también es muy importante en el tema de las pensiones del IMSS. El IMSS únicamente les va a dar pensiones a aquellas que tengan reconocido el concubinato. Y el concubinato, vuelvo a repetir, ya se tiene por reconocido mediante sentencia judicial, porque antes en los pueblitos se acostumbraba a ir creo que con el juez conciliador y les extendían unas constancias y eso pues ya no vale, ¿no? Ahora sí, que en ese caso del IMSS, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que la que se pone busa en hacer lo primero es la ganona, ¿no? Muy bien. Espero alguna duda respecto de los derechos hereditarios en la sucesión intestamentaria, porque creo que es aquí donde podríamos tener alguna duda. Perfecto. Voy a eso. Ok, aquí me hacen una pregunta muy específica que dice, ¿qué sucede cuando los bienes inmuebles tienen un gravamen? Bueno, podemos abrir la sucesión intestamentaria y aquí hay una opción, al menos en el Estado de México, no sé en los otros estados, pero sé que al menos en el Estado de México, siempre y cuando los herederos se presenten ante notario y reconozcan que tiene un gravamen dicho inmueble, puede adjudicarse, ¿sale? Con el gravamen, es decir, se hacen como una eh, hacen el reconocimiento del gravamen y hacen ellos el reconocimiento de la deuda, ¿no? Entonces, esto es bien importante, al menos en el Estado de México sí se puede, casi no lo hacen, ¿no? Prefieren esperar, pero sí sucede. Ahora, vamos a tener otro, otro curso respecto de gravámenes. Me parece que es en estos días, ahorita el licenciado Ricardo que se los comente, porque curiosamente vamos a ver un poco de los gravámenes cuando llevan mucho tiempo, ¿no? Cuando aplica una cancelación o una caducidad, y está bien interesante porque resulta que esto a veces los abogados como estamos acostumbrados a hacerlo todo en juzgado, no lo conocemos, pero es una muy buena forma que nosotros como abogados podemos sacar una lanita
sin estarnos peleando con la gente. Pero se los digo en la otra. Este, bien. Entonces, ahorita hago el comentario de los demás, ¿sale? Entonces, espero que con respecto a los derechos hereditarios y las proporciones no haya problema. Entonces, recordemos, sociedad conyugal por default, nos vamos el 50% de la masa hereditaria yo les digo, por haberlos aguantado. Y caso de concubinato, heredamos como hijo y la esposa hereda 50% más una proporción de hijos, ¿no? Entonces, hay la importancia de casarnos, ¿no? De casarnos. Opción, resulta ser que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también tiene un juicio especial, que es casi sumario, ¿no? Respecto de la sucesión intestamentaria. Y resulta que igual se hace lo mismo, se unifican las etapas, ¿no? Y en esta, curiosamente, hay variaciones importantes. Fíjense, en esta, siempre y cuando no exista alguna controversia entre los herederos, podríamos utilizar este juicio sucesorio particular, que es básicamente un juicio intestamentario vía judicial de forma sumaria, ¿sale? Existir menores de edad o incapaces debidamente representados y que no esté en peligro obviamente su patrimonio. Y una vez que se hace la denuncia, se acredita, por supuesto, el tema de que no existe testamento alguno, que se acreditó ya la personalidad de cada uno de los que tienen supuestamente derechos a heredar y que probablemente nombremos en esa misma solicitud una albacea, si es el caso, ¿no? Nos van a llamar a algo que llaman audiencia de recepción de información testamentaria. En esta audiencia de recepción de información testamentaria se va a dar 15 días posteriores a que se haya generado ya los informes correspondientes de la inexistencia de este testamento o 15 días posteriores a la denuncia. Y esto es con el fin de que las personas, los que consideran tener derechos hereditarios, presenten a 2 testigos, los cuales vayan a manifestar bajo protesta de decir verdad que las personas que se están apersonando en el juicio sí tienen un interés legítimo. Es decir, 2 testigos que vayan a decir, no, pues sí, es que fue su concubina toda la vida, ¿no? Y este es un tema que va a dar una vuelta importante porque entonces resulta ser que en los juicios sucesorios se está dando la apertura, según el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de que el concubinato se pueda acreditar con 2 testimoniales dentro del juicio. Y entonces de aquí le va a quitar la carga a los juicios no contenciosos. Ahora, vamos a ver si lo aplica, porque definitivamente el que se haga un reconocimiento de concubinato vía contenciosa, obviamente es como para acreditar. Pero lo que yo veo es que al final del día, si presentamos actas de nacimiento también, si presentamos estos 2 testigos, pues está haciendo como el mismo no contencioso en una sola audiencia y en una audiencia de juicio sucesorio particular. Entonces, ojo aquí, porque este es un gran cambio que se puede llegar a dar a diferencia de la sucesión tradicional, digámoslo así, ¿sale? Entonces, la personalidad de las que consideran tener derechos sucesorios se va a acreditar en la audiencia de recepción de información testimonial que se va a dar 15 días posteriores a la fecha de la denuncia de la sucesión, en donde vamos a presentar a nuestros 2 testigos, los cuales van a, bajo protesta de decir verdad, señalar que sí, nosotros tenemos derechos hereditarios y por qué tenemos derechos hereditarios. Posteriormente de eso, se va a hacer un nombramiento de albacea exactamente como se hace en el ordinario. Se puede hacer una
una propuesta y hacer una votación entre todos los que son reconocidos y posteriormente, 10 días después, se va a dictar una resolución interlocutoria de declaración de herederos mismos que ratificarán el nombramiento de albacea, ¿no? Y al no haber mayor inconveniente, 15 días posteriores se hará 15 días posteriores se tendrá que hacer una propuesta de inventario y avalúo y para que dé pie a la nueva sentencia interlocutoria en donde ya se declara de forma inmediata la adjudicación de los bienes. Entonces, esto también va a ser un cambio importante para quienes no quieran abrir la sucesión vía notarial. Y es que fíjense que al menos en el Estado de México, yo que tengo dos amiguitos notarios y ellos me decían, no, licenciada, porque pues les estamos quitando chamba a los abogados, porque ya nosotros podemos abrir sucesiones siempre y cuando no existan controversias y pues ¿para qué se van, no? ¿Para qué se van a juicio si lo podemos resolver nosotros los notarios? Y como lo sacamos de la ecuación, pues ustedes están enojadísimos. Pues fíjense que ya lo sacaron de la ecuación a ellos, porque resulta que con estos dos juicios sucesorios particulares o especiales en donde podemos hacer una sucesión sumaria, pues efectivamente al no existir controversias en ninguno de los dos se puede hacer, se supone, rápido y entonces los abogados pues seguiremos llevando sucesiones vía judicial. Ahora, no sé qué tan bueno y qué tan malo sea, porque creo que también los abogados tenemos que aprender a adaptarnos, ¿no? Y a colaborar con otros especialistas en derecho, los cuales nos puedan proporcionar a lo mejor llevar un procedimiento de una forma más amigable y hasta más rápida. Pero obviamente el fedatario público, pues sí es un poquito más caro, ¿no? Creo que eso lo sabemos. Y pues nosotros también somos algo envidiositos, la verdad, ¿no? Entonces, bien, otra forma de llevarlo es la notarial. En la actualidad, señalamos que esta sucesión solo se puede dar cuando no existe controversia con o sin testamento y cuando no hay herederos menores de edad o incapaces, el notario abrirá cada etapa sucesoria. Eso es todavía hoy. Sin embargo, nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares les volvió a hacer un. Resulta ser que déjenme encontrar bien el nombre de la figura para no decir una tontería. Denme un segundito, porque es que tiene un nombre muy rimbombante. Entonces, se llama sucesión por encomendación notaria. Es la nueva figura en la cual se le autoriza a los notarios, se le autoriza a los notarios para que puedan llevar a cabo las sucesiones, pero ¿qué creen? Que el Poder Judicial les dijo, está muy bonito, que no haya controversia, que no haya menores, que no haya incapaces, pero ¿qué crees? Te lo voy a mejorar. Y entonces esta nueva sucesión por encomendación notarial, lo que les está diciendo es que no podrán llevar a cabo una sucesión vía notarial sin por lo menos haber abierto la primera sección vía judicial. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que hacer que estos derechos hereditarios sean observados y sean validados por la autoridad judicial. Les va a decir a los notarios ahora, sí te voy a dar chance de que abras sucesiones cuando existan menores de edad incapaces. Pero primero, antes de que tú puedas agarrar una sucesión, va a tener tu cliente que abrir la vía judicial y hacer la primera etapa vía judicial, es decir, denuncia, reconocimiento de derechos hereditarios y nombramientos de albacea. Y en caso de existir herederos menores de edad o incapaces, deberás de darse vista al Ministerio Público, así como nombrarse el tutor especial para que ellos prevean su derecho correspondiente. Ah, pero ¿qué crees? ¿Te la quieres llevar? Pues llévatela, quítame a mi trabajo.
Pero ¿qué crees? Que el Ministerio Público y la Procuraduría de Defensa del Menor, en caso de existir menores de edad, tendrán que estar al tanto de tu procedimiento. Es decir, ellos tendrán que estar vigilando tu trabajo a efecto de garantizar que tú verdaderamente estés eh, respetando los derechos hereditarios, por ejemplo, de menores de edad, ¿no? Y entonces, fíjense que a mí me gustaría saber, lo voy a platicar luego con mis amigos notarios, se les paso el chisme, porque me gustaría saber cómo lo van a manejar. La verdad es que los fedatarios públicos, como todos los abogados, creo yo, somos muy celosos de nuestro trabajo y no sé cómo se vaya a manejar exactamente el hecho de que la autoridad judicial esté vigilando los derechos de menores y de incapaces en una sucesión de carácter notario. Y curiosamente, como les digo, les pusieron el candado de si todo muy bonito, te lo puedes llevar a tu notaría, pero primero vas a tener que agotar la vía judicial, al menos en la primera etapa, ¿no? Entonces, eso es también una de las nuevas modificaciones en donde les dijeron a los notarios si puedes abrir, eh, puedes abrir sucesiones vía notariales, pero ahora no solamente no tienes que tener controversia, te voy a dar chance de que abras de menor de edad y de incapaces, pero en cualquiera de las circunstancias, primero pasas por lo judicial, al menos en la primera etapa, ¿no? Entonces, ese es otro de los cambios que viene en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que me parece que vale mucho la pena comentarlo, porque obviamente son unas de las cosas que vienen como cambios importantes en este tema de las sucesiones, ¿ok? Otro dato importante en el cambio en el Código Nacional respecto de las sucesiones va a ser la competencia. Resulta ser que nosotros generalmente decimos, pues, donde falleció o donde se encuentren, o donde se fue el último domicilio conyugal, ¿no? Entonces, el Código Nacional ya nos va a determinar ciertos supuestos, sobre todo cuando existen bienes en diferentes lados, porque en ocasiones resulta que el señor, no sé, eh, tenía bienes en Cancún, tenía bienes en la Ciudad de México, tenía bienes en Hidalgo, ¿no? Y entonces a lo mejor el pariente de Hidalgo quiere abrir la sucesión y pues abre la sucesión en Hidalgo porque pues ahí hay un bien, ¿no? En la actualidad, con el nuevo código nos señala que si bien es cierto, no se conozca el último domicilio del fallecido, entonces lo que va a suceder es que será donde se encuentra la mayoría de los bienes. Y esto es bien, bien importante porque creo que también es otra modificación importante que se le va a dar en el tema de las sucesiones, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque obviamente van a modificar mucho el tema de la competencia. No solamente vamos a ver el domicilio donde falleció, el último domicilio conyugal, sino que además, si tenemos duda, va a ser el domicilio donde se tenga la mayoría de los bienes que conformen la masa hereditaria, quien será competente para poder ver, este, para poder llevar a cabo el juicio sucesorio, ¿ok? Bien, otra cosa importante que observé en el nuevo código, bueno, todo esto, chicos, se los estoy diciendo, derivado del curso que al menos está impartiendo el Poder Judicial de la Federación en la Escuela Judicial, que apenas vi en el módulo de sucesiones, y entonces me parece importante poderlo compartir con ustedes, precisamente pues porque todos estamos apenas en este camino del aprendizaje del nuevo código, ¿sale? Bien, otras dos figuras que aparecen al menos en las sucesiones en el nuevo código es la remisión y la acumulación. Entendiendo la remisión cuando, perdón, cuando opera una sentencia de adjudicación dictada y que se tramita con un juez diverso. Entiendo
que esta cuestión de la remisión va a ser cuando tenemos ya todos nuestros derechos hereditarios, estamos a punto de adjudicarnos y alguien llega y dice, oye, ¿pero qué crees? Que hice una nulidad de escritura pública y resultó que él en verdad no cumplió con los requisitos registrales y por lo tanto se me restituirán mis derechos como propietario y por lo tanto se va a ver afectada la masa hereditaria porque va a disminuir en un bien inmueble, ¿eh? Entonces, este tema de la remisión se va a ver reflejada y sí podrá poner en suspensión el tema de la adjudicación hasta en tanto no se resuelva el juicio ordinario. Es decir, si existe algún juicio ordinario que pueda afectar la masa hereditaria y se le hace el conocimiento al juez familiar que lleva la sucesión, el juez de lo familiar seguirá todo el procedimiento, pero en la etapa de la adjudicación se detendrá hasta en tanto no se le informe de la sentencia definitiva del juicio ordinario. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque estamos hablando que son juicios ordinarios por acciones personales y reales, así como ejecutivas. Entonces, si el señor tenía un crédito de un carro que sacó en esas autofinancieras que se llegó hasta juzgado y deciden embargar y se traba un embargo respecto de un inmueble que está dentro de la masa hereditaria, no lo van a parar hasta en tanto no se determine bien el tema de las deudas, ¿ok? Y luego tenemos también el tema de la otra que les dije fue la acumulación, que aquí de igual forma son por juicios de carácter civil, ¿no? Que van a poner en entredicho la masa hereditaria, ¿no? También son juicios ejecutivos y que también nos va a detener la resolución de adjudicación. Entonces, estos dos también son importantes que les echemos un ojito porque también luego sucede, como hace rato me preguntaban, respecto de qué sucede cuando un bien inmueble tiene un gravamen, ¿no? En la actualidad, todavía en la actualidad, como les digo, sí puede haber una adjudicación por parte de los herederos, siempre y cuando se acepte ese gravamen y obviamente se vayan a hacer cargo de esa deuda. En este nuevo asunto, resulta que en caso de existir controversias, en caso de existir gravámenes, pueden parar la sentencia de la adjudicación hasta en tanto no resolvamos el tema, por supuesto, de estos juicios ordinarios que puedan poner en detrimento a la masa hereditaria. Entonces, ese es un punto importante a considerar, sobre todo porque son cuestiones que en caso de salir tenemos nosotros que prever y ver más allá y saber que si de por sí un juicio sucesorio puede llegar a ser muy largo por todo este tema de los incidentes y estas inconformidades que pueden ir surgiendo respecto de los inventarios, los avalúos, las rendiciones de cuenta de la albacea, pues también puede existir otros que también nos pongan en esto un procedimiento sucesorio, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, las sucesiones pues sí son un tema muy complejo, sobre todo cuando no pues cuando no tenemos como muy claros como los elementos que nos puedan tener como que puedan saltar y que puedan complicar un tema sucesorio, ¿no? Yo siempre digo, en una sucesión donde existe inconformidad por parte de quien tiene derecho hereditario, siempre es un problema, porque tenemos que estar viendo incidentes, tenemos que estar viendo estos temas de las deudas, de los gravámenes, entonces es importante que los tengamos en cuenta. Repito, hasta el día de hoy, al menos en el Estado de México, es posible adjudicarse un bien inmueble que contiene un gravamen, sí, siempre y cuando los herederos, obviamente, adquieran ellos la deuda. En el caso de el nuevo Código Nacional, nos hace el hincapié de que si existe un juicio ordinario con respecto a juicios ejecutivos, acciones personales o reales que pueda tener un detrimento en la masa hereditaria,
el juez tendrá la posibilidad de seguir el procedimiento, pero para la adjudicación, hasta en tanto no se resuelva los problemas en esos juicios ordinarios, ¿no? Entonces, bueno, creo que en grandes rasgos es lo que tenemos de generalidades de las profesiones.